Y es alerta máxima en C5N, alerta máxima en minuto 1. Golpistas, pero en serio, el gobierno de Brasil le pide explicaciones al gobierno argentino, al gobierno de Javier Milei, por los golpistas, quienes atentaron contra el orden constitucional el pasado 8 de enero en Brasil, a pocos días de la asunción de Lula, y que se esconden en la Argentina. Sí, rompieron la tobillera y vinieron a la Argentina al grito de ¡Viva la libertad, carajo! Tuni Coleman, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, chicos, amigos queridos? ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando? Bueno, básicamente la justicia brasileña arrancó todo el proceso y condenó a 145 personas que asaltaron. Es como si acá hubiera asaltado el Congreso y la Casa Rosada. Entraron. Pedro sabe más de esto que yo. Pero lo concreto es que estaban con tobilleras, rompieron las tobilleras y se fueron. En principio da la impresión, la mayoría a la Argentina, una parte a Paraguay. Algunos ya en sus redes se exhiben acá en Buenos Aires. Es decir, brasileros, brasileras que están condenados por alzarse contra el orden constitucional, por invadir la sede de los tres poderes del Estado en Brasil, vinieron a la Argentina, rompieron la tobillera electrónica y dijeron: yo en cana no voy, yo a la cárcel no voy. Pero no están escondidos, como dice Tuni. No están escondidos, andan muy sueltos de cuerpo en la Argentina, en plena ciudad de Buenos Aires y a metros de la Casa Rosada. Y vos me vas a decir: no, estás exagerando. No, no, a metros de la Casa Rosada, condenados de verdad por golpistas. Tuvieron todo el debido proceso, todas las garantías constitucionales, y cuando tenían que ir en cana rompieron la tobillera y se vinieron a la Argentina. Los vas a escuchar en primera persona, contando ellos mismos muy sueltos de cuerpo, a metros de Casa Rosada, cómo escaparon de Brasil y por qué se refugian en la Argentina. Mirá. Acho que a expressão é "Viva la libertad, carajo!". Então nós resolvemos vir para cá porque nós não temos mais certeza de que nós vamos ser inocentados mesmo sendo inocentes. Nós queremos os nossos direitos, nós não temos direitos, os advogados não conseguem nos defender. Então nós buscamos o asilo aqui nesse país, na Argentina, porque foi necessário. Me colocaram medidas cautelares, que eu não podia sair de casa no final de semana, que eu não poderia sair do raio da minha cidade. Aí eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei o quê? A quebrar as medidas cautelares, até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade. E a minha liberdade está acima da minha vida. Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade. Então, se tiver que sair daqui, se tiver que ir para qualquer parte do mundo, se tiver que cruzar o oceano nadando, eu sou um homem livre e vou morrer livre. E como vocês fizeram? Vocês fizeram por fronteira terrestre, avião? Fronteira terrestre. Direto? De onde vocês saíram? Conta um pouquinho pra gente. Eu saí de São Paulo, né, desci até o Rio Grande do Sul, aí passei pelo Uruguai, estudei lá, aí por isso que me vem à cabeça, por exemplo, puxa vida, o Uruguai é um país que tem um custo de vida mais alto, até que lembrei de um amigo aqui em Córdoba, um amigo argentino, ele falou assim: Luiz, se você tiver que empreender, é Argentina. A meta do senhor é se estabelecer aqui e empreender aqui na Argentina. Empreender. Viver e empreender, né? Viver, empreender, já estou trazendo a minha família, já estou trazendo o meu negócio. Bueno, ahí estaban. Cuando yo hablo de golpistas, no es que lo digo yo caprichosamente, por simpatía política, ni nada. La justicia de Brasil, respetando todas las garantías procesales, los encontró culpables de lo que fue la toma por asalto a la sede de los tres poderes el pasado
8 de enero, a una semana de asumido Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras tanto, acá en la Argentina, la ministra de Seguridad muy suelta de cuerpo, perdón, están acá, a metro de Casa Rosada, los golpistas brasileros, muy suelta de cuerpo, detiene a más de 30 personas y dice acá hubo un intento de golpe de Estado moderno en la Argentina. Me voy a ir a la mesa. Pedro Brigger, alguien que siguió muy de cerca el intento de golpe de Estado a Lula en Brasil. Bueno, Pedro. Lo informábamos efectivamente mientras esto estaba sucediendo el año pasado, Sí, sí. No hace mucho tiempo, y efectivamente intentaron tomar, y en parte tomaron, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, más de 200 personas condenadas y además 2 excomandantes de las Fuerzas Armadas que reconocieron que hubo una trama golpista, que hubo reuniones con el presidente en ese momento, Jair Bolsonaro, y que hubo un centro de conspiración armado justamente por Jair Bolsonaro. Ese es el contexto. Participaron militares, hubo un centro de Operaciones. conspiración, de operaciones para concretar la toma del poder en Brasil. Recuerdo que los carteles, lo recuerdo porque lo cubrimos ese día, Pedro, decían intervención militar ya y demás. Y desconociendo el resultado electoral. Recordemos Claro. que Bolsonaro no reconoció el resultado electoral que le daba la victoria a Lula, de la misma manera que Trump no reconocía el resultado electoral a Biden. Ahora, fíjate qué interesante. Digo, por acá detuvieron a, supuestamente, a gente que tiró piedras. La semana pasada hablaron de golpe de Estado moderno. No tienen ni vinculación entre sí siquiera. Que tampoco Pero esto no lo consideran un intento de golpe de Estado. Y refugia a los golpistas. Tampoco explicó qué define como golpe de Estado moderno. Ahora, fíjate que no es la primera vez en la historia que quienes intentan un golpe de Estado se fugan. Recordemos, hace días nada más, 16 de junio 1955, bombardeo sobre la Plaza de Mayo, más de 300 muertos. Gran parte de los aviadores se fugaron a Uruguay y ahí el presidente Valle los recibió casi como héroes. Así que no es la primera vez que quienes intentan realizar un golpe de Estado y asesinar a un presidente, en el caso argentino, se fugan a otro país. Y no son los únicos, Ahora le voy a preguntar a Rosario, ¿cuántos son los que están en la Argentina? Si es que el gobierno lo sabe. ¿El gobierno qué respuesta va a dar respecto a esto? Pero en un rato vas a escuchar más, porque tenemos más testimonios de brasileros condenados, de verdad, por intentar realizar un golpe de Estado, con un centro de operaciones, con militares que confesaron directamente, y que están acá, a metros de Casa Rosada, mientras el gobierno nos quiere distraer hablando de un golpe de Estado moderno en la Argentina por los incidentes ocurridos en el Congreso, y mientras la justicia dice no tengo excusa para mantener a 28 personas detenidas y las tuvo que liberar. Hay mucho más. Vamos a hablar también con periodistas desde Brasil respecto a esto, porque claro, la relación bilateral puede complicarse todavía más con Brasil. Rosario Ayerdi, buenas noches. ¿Se sabe cuántos son? Las respuestas del gobierno en este caso son insólitas. ¿Por qué? Porque hay distintos organismos que estarían involucrados en esto, distintos ministerios. Uno puede pensar en Cancillería, a donde incluso el gobierno de Brasil envió la carta preguntando cuántos son justamente las personas que estarían asiliadas o que están pidiendo asilo en la Argentina. Debería involucrar al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, sobre todo por cómo ingresaron estas personas, y también involucra al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque tiene parte de migraciones y tiene parte de la Comisión Nacional de Refugiados. Ahora, atención con esto, porque todos se tiran la pelota y dicen, por ejemplo, bueno, Cancillería en realidad solamente tiene un representante en la Comisión Nacional de Refugiados. En el Ministerio del Interior te dice, bueno, la Comisión Nacional de Refugiados en realidad es autárquica. En realidad entiendo que la estructura de este gobierno de Javier Milei cambie todo el tiempo, pero todos se tiran la pelota con respecto a que además dicen la Comisión Nacional de Refugiados no puede dar información, esto es confidencial, y en esto se amparan para justamente no solamente no responder a la prensa, sino tampoco responder al gobierno de Brasil. Se la devuelvo a Raúl Tuni Colman, que hoy publicó una excelente nota en Página 12. Ahora, Tuni, si Milei quisiera, automáticamente los puede expulsar. Son personas condenadas a más de 10 años de prisión. Bien. Primer tema. Segundo tema, el ingreso a la Argentina en una buena parte fue ilegal, en baúles de autos o con documentos de identidad de otros. Y algunos ni siquiera pasaron por migraciones, o sea, entraron por
algunos de los ríos que están secos. Como acaba de decir, en total no se sabe exactamente cuántos hay en la Argentina. Lo que dice Rosario, ellos dicen, nosotros tenemos 145 fugados. ¿Cuántos tienen ustedes en la Argentina? Esa es la pregunta. 10 días hace que la formularon, por ahora sin respuesta. Bueno, puede que no sepan, puede que el gobierno argentino no sepa efectivamente cuántos algunos saben. Incluso se dice que hay 7 ya confirmados con nombre y apellido que habrían pedido asilo, por lo cual... Perdón, están dando nota frente a Casa Rosada, con lo cual... Si pidieron asilo, ya aunque sea esos nombres lo saben. Eso claro. Sí. Claro. El tema es el siguiente, vos te presentás ante la Comisión Nacional de Refugiados, pedís que te consideren refugiado y te dan provisoriamente ese estatus. Entonces, por lo menos, como dice Rosario, mira, tenemos tantos que ya pidieron ser refugiados. Claro. No contestan nada. En un rato van a escuchar a Manuel Adorni, porque el vocero presidencial hoy se refirió justamente a la nota publicada por Tuni Coleman y a este escándalo que crece. Golpistas brasileros condenados a más de 10 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula el pasado 8 de enero. Todos recordamos las imágenes terribles de lo que ocurrió con la toma de los 3 poderes en Brasil, que están a metros de Casa Rosada dando notas periodísticas. Sí, dando notas periodísticas, mientras acá Patricia Burri dice que hubo un intento de golpe de Estado moderno, perpetrado por una jubilada, una profesora de historia, un vendedor de choripán y demás. Pero hay más de los testimonios de los brasileros golpistas a metros de Casa Rosada en exclusiva Minuto 1. A ver. Eu cheguei na rodoviária, abri a internet e comecei a perguntar para onde que eu vou. E você foi parar em Recoleta. Como você se sustenta? Eu com produto, vendo produto. Mas você vende só a pulseirinha? Inclusive você vai me comprar um para me ajudar. Atualmente eu estou num alojamento que ajuda refugiados, ajuda com moradia. Eu tinha um dinheiro guardado. E esse dinheiro durou apenas um mês e acabou. Meu dia a dia aqui, eu acordo cedo, dou uma Bíblia, que eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. E eu falo com Deus, né? Eu acredito que tem que começar o dia assim. E eu vou fazer uma caminhada para ver se eu acho trabalho. Aproveito e faço caminhada. E espero o horário do almoço, porque eu tenho que ir para a paróquia, geralmente não é próximo, aí eu tenho que ir uma hora antes para poder chegar no horário. E eu volto para casa e tento ver alguma coisa na internet, para trabalho também. A princípio eu fiquei em hostel, depois eu comecei a me planejar melhor. Primeiro tive que bater meta, eu preciso bater minha meta hoje, preciso vender a pulseira, tá? Aí me organizei. Qual que é a sua meta? A minha meta? Diária. Diária? 100 mil pesos. E consegue bater a meta? Quanto que você faz mais ou menos? Mais ou menos 50, 40, 60. Por dia? Mais ou menos. O que você mais gosta aqui na Argentina? É a liberdade, a justiça. Mas de coisas da cultura, Da assim. cultura? O vinho. Os museus são legais. Estão felizes, estão aproveitando. Bueno, ahí están, a metros de Casa Rosada, a metros de Casa de Gobierno, verdaderos golpistas condenados, no lo digo yo, lo dice la justicia del Brasil, que andan muy sueltos de cuerpo, brindando reportajes, contando alegremente cómo pasaron a la Argentina, cómo nadie los controló, cómo siguieron de largo y cómo hoy emprenden, cómo montan sus negocios y demás. Yo hablaba de la relación bilateral con Brasil y le voy a preguntar también a Darío Pignotti, colega nuestro en Brasil, qué está pasando allá con este tema, con los prófugos por el intento de golpe de Estado a Lula que se refugian en la Argentina. Darío, muy buenas noches, ¿cómo estás? Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, sorprendido en primer lugar al escuchar estos testimonios, pero quiero saber tu impresión y qué está pasando en Brasil con esto. Vos hablabas recién de un golpe moderno, según la definición del gobierno argentino, el que estuvo a punto de darse aquí en Brasilia el 8 de enero del 23. Fue un golpe a la antigua, porque lo que se proponía era el establecimiento de un golpe militar con la presencia de las Fuerzas Armadas y, según la investigación del Supremo Tribunal Federal,
estaba, por lo menos en las ambiciones de los que habrían de haber tomado el poder si esto fructiferaba, la detención de cientos de políticos y el asesinato de algunos jueces en plaza pública. Esos son autos de la investigación. La situación, la relación de Argentina con Brasil, o para decirlo de una manera más directa, de Lula con Milei, está congelada. Hay hielo entre ambos líderes, al punto que lo habrán visto la semana pasada cuando ambos participaron de la cumbre del Grupo de los 7 en el sur de Italia. No se saludaron y no intentaron tener un minuto de comunicación. ¿Por qué el enojo de Lula? Por varias razones, entre ellas los insultos que arrastra de Milei hacia su persona en la campaña electoral del año pasado. ¿Perdón? No, sí, seguí, Darío, te escuchamos. Perdón. Y a esto sumamos precisamente estas noticias muy recientes. Para Lula, el hecho de que Argentina pudiera convertirse en la retaguardia de fascistas no es una ofensa personal, es una amenaza a la democracia. Debiéramos decirlo con todas las letras. Lula logró, sobre la línea, por un tris, evitar un golpe de Estado, pero las fuerzas que defienden el golpe y la imagen y la repercusión que aún preserva Jair Bolsonaro son muy importantes. Y añado para concluir esta primera parte, la investigación del Supremo Tribunal Federal y los papeles que, según publicó hoy Tuni Coleman en página 12, hizo llegar el embajador argentino, el embajador brasileño a la Cancillería argentina, está por un lado en saber si se encuentran estos prófugos en Argentina. Y la segunda pregunta, tal vez tan delicada como la primera, es si esos fueron a la Argentina por las suyas o hay una estructura que les facilitó la fuga. Es decir, hay una organización política detrás de esto. Claro, bueno, importante esto último que marca Darío Pignotti, ¿eh? Digo, que no fueron por la suya, tal vez, que se investiga incluso la hipótesis de cierta estructura y cierta coordinación. El vicepresidente de Bolsonaro hace días habló de esta situación y dijo que Argentina le está dando asilo político a estas personas. ¿Ah, sí? El propio vicepresidente de Bolsonaro. Hay un contacto fluido entre la familia Bolsonaro y Milei. Claro, bueno, sí, eso está claro. De público conocimiento, ¿no? Y Eduardo Bolsonaro ha estado acá en más de una oportunidad. Ahora, Darío, ¿son 143 los prófugos? Son 143 los prófugos que pudieran estar en Argentina, en Brasil, también en Uruguay y en Paraguay. Y esto que ustedes mencionaban hace un instante respecto de Eduardo Bolsonaro. Subrayo este nombre porque Eduardo Bolsonaro, diputado de extrema derecha, es una suerte de canciller de Jair, de su padre. Y él estuvo una semana antes de que este reportaje apareciera en el portal de Noticias Wall con los golpistas presentándose con la Casa Rosada como telón de fondo, pidiendo en el Congreso argentino, y donde fue convidado, tenemos la información aquí, por una diputada de La Libertad Avanza, pidiendo por el asilo a estos exiliados según se autoproclaman. Por tanto, esta sospecha del Supremo Tribunal Federal no habría que dejarla pasar de lado. Y sumo a esto un último detalle. Sí. El 10 de diciembre pasado, cuando Lula no estuvo en Asunción de Milei, sí estuvo Bolsonaro. Tan pronto regresó a Brasil, el Supremo Tribunal Federal le retiró el pasaporte. ¿Por qué? Porque aquí en Brasilia circuló el rumor de que Bolsonaro en persona por lo menos tuvo la intención o se especuló en que él mismo podría pedir asilo a Milei. Ah, bueno, completo. Darío, aguardanos un minuto, ¿eh? No te nos vayas de la charla, que la verdad estás aportando muchísimo de lo que se dice, de la información que circula en Brasil, complementando la excelente nota periodística publicada hoy por nuestro colega Tuni Coleman. Pero vamos a escuchar a Manuel Adorni. Mientras tanto, Tuni Coleman está con el celular caliente hoy. Noche de mucha información. Ahora nos va a contar más Tuni porque me parece que tenemos más detalles de esto. Pero escuchemos al vocero presidencial. Le preguntan por los golpistas refugiados en la Argentina y esto dice. El gobierno de Brasil hizo una consulta hace 2 semanas por medio de su embajada por los forajidos de la justicia brasileña que estarían en Argentina y estarían involucrados en el intento de golpe en enero de 2023. Quisiera saber si Argentina ya contestó a ese pedido. No tengo la información actualizada hoy. Hasta la semana pasada esa información no la habíamos recibido. Ahí hay 2 temas. Por supuesto que nosotros respetamos la ley, respetamos la justicia de otros países, por lo tanto, en tal caso,
cuando llegue, si es que no llegó ya, no tengo el dato actualizado, por eso es que no puedo responderte con certeza, efectivamente se va a cumplir con lo que indique la ley. Y si son prófugos, en tal caso, tomará intervención Interpol o quien tenga que intervenir para apresarlos y continuar el proceso legal. Te repito, no incumplimos la ley, no solo la nuestra, sino que no incumplimos la ley en ningún otro país. Bueno, muy bien, ahí estaba Manuel Adorni con un clásico, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿para qué me lo pones? Y dice, no sé, bueno, es importante, ¿no? Hace 10 días que le pregunta a Brasil por los prófugos que tenían tobillera electrónica y mirá qué casualidad, Tuni, todos decidieron cortársela y mandarse a distintos países, entre ellos Argentina, y no sabemos cuántos hay. No, la mayoría, aparentemente, dicen los brasileños. Yo hablé con alguien del gobierno brasileño. Es decir, el gobierno brasileño lo que dice es, yo no puedo hablar hoy todavía de conflicto, pero si ellos no nos contestan, si nos dan muchas vueltas, vamos a tener un conflicto. Digamos, claro. Esto es lo que dicen los brasileños en este momento. Ahora, ¿Milei podría haber rechazado in limine el pedido de asilo? La verdad que la ley dice que vos podés rechazarlo, podés rechazar a alguien que atentó contra la paz. Bueno. Y la verdad que esto encaja bastante. Tenemos las imágenes de fondo. Esto encaja bastante. Por crímenes de guerra y dice por quienes atentaron contra la paz, dice. Y además, en realidad, entraron ilegalmente, buena parte. Claro. O sea, si quisiera... Si querés, claro. Digamos, si fueran otros, el gobierno le pone una estampilla y los manda, desde ya. Claro. Pero son del palo del gobierno. Como contó Pedro, Eduardo Bolsonaro vino acá a respaldar con todo la candidatura de Javier Milei. Lo sumo también a Pedro Brigger. Pedro, ¿tenías más información? Sí, lo que señala Darío Piñotti respecto de la red, hay que recordar que en la época de Bolsonaro tuvo mucho apoyo de grupos de extrema derecha de Estados Unidos y regionales. Pero Brasil tiene una limitación, que es el portugués. Y acá en la Argentina hay mucho más campo fértil para poder trabajar en articular las redes de extrema derecha de Estados Unidos y América Latina, entre otras cosas por el castellano. Es una limitante la de Brasil que aparece muchas veces. Se están realizando muchísimas reuniones en la Argentina que no tienen gran repercusión pública de fundaciones, institutos, grupos de extrema derecha que ven que hoy tienen a Milei que les abre las puertas, y no sé si no la financia también, eso habría que ver, para realizar todo tipo de reuniones que les permite articularse entre ellos políticamente. De hecho, lo vimos la semana pasada con esa conferencia, o hace 10 días, donde participó Milei del Cato Institute, trayendo a Álvaro Vargas Llosa, trayendo a una periodista de Wall Street Journal de la extrema derecha que puede haber en los Estados Unidos, María Corina Machado de Venezuela. Recordemos que hablan mucho de María Corina Machado de Venezuela, que fue parte de un golpe de Estado en el año 2002 en contra de Chávez. Entonces, el tema del terrorismo y a quién apoyás en un golpe de Estado, lo rechazás, tiene que ver dónde te ubicás. Por eso decíamos que Patricia Bullrich también colaboró durante el gobierno de Macri con los golpistas en Bolivia en contra de Evo Morales. Y a María Corina Machado de Venezuela la reciben como una demócrata. Ella firmó, esto lo comentamos en varias oportunidades, firmó la declaración del golpe de Estado en contra de Chávez en el año 2002. Entonces, hay golpistas y golpistas. Lo veo a Tuni Colman. Vos seguís con el celular, Tuni. No pasa nada porque sé que hay mucha información dando vueltas. Ahora nos vas a comentar más, Tuni, de esto que revelaste hoy. En página 12 estabas viendo a los golpistas condenados en Brasil a metros de Casa Rosada contando cómo cortaron la tobillera, se mandaron para la Argentina, entraron como panchos por su casa y fíjense las repercusiones en distintos portales de Brasil. En este caso es Folha do São Paulo, no sé si lo dije bien. Las solicitudes de refugio y el factor Moraes podrían dificultar la extradición de prófugos del 8 de enero en Argentina. La conexión de Milei con Bolsonaro es un obstáculo en un proceso que debe continuar. Si el país considera que hubo delitos políticos, los brasileños no pueden ser extraditados, lo plantea el principal portal de San Pablo. Pero nos vamos a O Globo. 8 de enero, prófugos en Argentina representan
el 83% de los pedidos de extradición de Brasil al país vecino en 2 años. Según las investigaciones, el grupo salió del país cruzando la frontera o a pie o en automóvil y alegando persecución política buscó refugio del gobierno argentino. Y le pregunto a Darío Pignotti, Darío, ¿qué lugar ocupa en la agenda todo esto hoy en una tensión que parece que crece día a día? Bueno, esta primera se instaló por lo menos en la agenda pública luego de ese reportaje frente a la Casa Rosada del portal Wall y fundamentalmente, no tanto en la agenda del gran público, pero sí en la agenda diplomática. Es un asunto que preocupa bastante y llegó hace más de un mes a causar alarma aquí en la policía de Brasilia, porque como ustedes se habrán informado en Argentina, Jair Bolsonaro de buenas a primeras, en una noche en los días de carnaval, estuvo ausente de todo lugar y sitio. ¿Dónde estaba? En la embajada de Hungría, la embajada de uno de los países que forma el tándem, la NBA de la extrema derecha. Desde entonces, el rumor que corre aquí es que no solo hay un refuerzo de la observación sobre la embajada de Hungría, donde Bolsonaro habría intentado o habría evaluado la posibilidad de pedir asilo, sino también en la de Argentina. La embajada argentina aquí en Brasilia es una de las que está en la mira de la policía ante el riesgo, ante la sospecha de que pueda haber un pedido de asilo ya en territorio argentino, porque ustedes saben, una embajada es territorio es territorio nacional argentina aquí en la capital brasileña. Salvo para el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, que entra con la policía a una sede diplomática de México en Quito. Pero Darío, ¿cuál es la situación exacta de Jair Bolsonaro? Porque en su momento le quitaron el pasaporte, puede salir del país, no puede venir a la Argentina. ¿Cuál es su situación? Sin pasaporte no puede dejar el país y por eso él estuvo ausente en todos estos eventos que vos recién nombrabas de esta internacional de extrema derecha, una sigla llamada CEPAC, que tiene su matriz en Estados Unidos, pero que se reunió recientemente en España, se ha reunido en Argentina, se ha reunido en Brasil y que, como vos bien lo decías, al parecer, y esto es por tener cautela periodística, no es un evento donde se cruzan ideas, donde hay un intercambio ideológico, sino donde se negocian, donde se cocinan otras cosas. Porque, les recuerdo, esta misma CEPAC, que ahora estaría del lado de la retaguardia de los que se están fugando de Brasil, en su hora, un ámbito donde se respaldó el golpe de Estado, este sí lo fue, en noviembre de 2019 contra Evo Morales. Y allí sí hubo una participación activa de los por entonces presidentes Macri y Jair Bolsonaro. Y otra vez, en el caso de Bolivia, uno de los personajes, y esta es una averiguación que hicimos nosotros aquí en Brasilia, uno de los personajes que estuvo investigado fue precisamente otra vez Eduardo Bolsonaro, alguien que frecuentemente visita Buenos Aires, de manera que ahora, para resguardar la fuga de sus aliados y en su momento para incentivar el golpe en Bolivia. Bien, Darío, te agradecemos muchísimo, un abrazo grande y será hasta la próxima, que entiendo va a ser en breve, porque este episodio promete varios capítulos más. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Darío Pignotti, desde Brasil, contándonos las repercusiones en el país vecino respecto a lo que está pasando. Si recién te estás sumando, te estamos contando acá en C5N cómo hay 143 personas condenadas por el intento de golpe de Estado a Luis Ignacio Lula da Silva el pasado 8 de enero, condenadas en Brasil a más de 10 años de prisión, que rompieron de buenas a primeras. Todos tuvieron la misma idea, la tobillera electrónica, y se dieron a la fuga. Y hay muchos que vinieron a la Argentina, no sabemos cuántos porque el gobierno aún no lo responde. Pero algunos de ellos, muy sueltos de cuerpo, andan como panchos por su casa y a metros de Casa Rosada brindan reportajes periodísticos a cadenas de noticias de Brasil. Si les parece, vamos a volver a ver un fragmento de los brasileros que al grito de "Vivan la libertad, carajo", eluden la condena judicial en su contra. A ver. Acho que a expressão é
Viva a libertad, carajo. Então nós resolvemos vir para cá porque nós não temos mais certeza de que nós vamos ser inocentados mesmo sendo inocentes. Nós queremos os nossos direitos, nós não temos direitos, os advogados não conseguem nos defender. Então nós buscamos o asilo aqui nesse país, na Argentina, porque foi necessário. Me colocaram medidas cautelares, que eu não podia sair de casa no final de semana, que eu não poderia sair do raio da minha cidade. Aí eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei o quê? A quebrar as medidas cautelares, até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade. E a minha liberdade está acima da minha vida. Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade. Então, se tiver que sair daqui, se tiver que ir para qualquer parte do mundo, se tiver que cruzar o oceano nadando, eu sou um homem livre e vou morrer livre. E como vocês fizeram? Vocês fizeram por fronteira terrestre, avião? Fronteira terrestre. Direto? De onde vocês saíram? Conta um pouquinho pra gente. Eu saí de São Paulo, né, desci até o Rio Grande do Sul, aí passei pelo Uruguai, estudei lá, aí por isso que me vem a cabeça, por exemplo, puxa vida, o Uruguai é um país que tem um custo de vida mais alto, até que lembrei de um amigo aqui em Córdoba, um amigo argentino, ele falou assim: Luiz, se você tiver que empreender, é Argentina. A meta do senhor é se estabelecer aqui e empreender aqui na Argentina. Empreender. Viver e empreender, né? Viver, empreender, já estou trazendo a minha família, já estou trazendo o meu negócio. Bueno, ahí está, algunos directamente dicen viva la libertad carajo, contando que entraron muy tranquilamente por vía terrestre, no pasa nada. Reiteremos, Tuni, ellos tienen condenas de más de 10 años. Sí, el que menos tiene más de 10 años de condena. El que menos tiene, es ese. El que menos tiene, sí. Hay hasta 17, entre 10 y 17 casi todos. ¿Esto cómo sigue? Esto sigue con que cuando la Argentina informe cuántos hay y quiénes son, se formulará un pedido de extradición, es decir, Brasil los reclamará y ahí tendremos que ver esto. Mi impresión es que el gobierno de Milei va a patear para adelante. Lo mismo que nos hicieron con Pepín a nosotros, lo va a hacer ahora Milei con Brasil. Se va a dilatar cada vez más. Exactamente. Ahora, ¿la gran mayoría estaría en Argentina? La gran mayoría de los 140 calculan que 100 están en Argentina. ¿De casualidad vinieron todos a la Argentina? Tienen claro que este es el gobierno más aliado, el que está dispuesto a pagar más costo político si es necesario. Qué raro, porque acá pregonan el que las hace las paga. No, se ve que eso... Olvídate. Hay un tema acá, insisto mucho, que Pedro conoce más que yo. A ver, Brasil nos acaba de salvar con el GNL. China nos acaba de salvar con el swap, es decir, el crédito que nos dio. Nosotros nos estamos peleando con Brasil, con China, con los países árabes, con México, con Colombia y siguen la firma. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura? Claro. Bueno, se lo preguntamos a Pedro, ya que sabe más del tema. No sé cuánto dura, pero hay un detalle interesante. Una cosa es declaraciones altisonantes al estilo Milei de siempre, en contra de algunos líderes, y otra cosa ya es tener conflictos diplomáticos, aunque sean menores, con Chile por haber cruzado la frontera, con Brasil por esta cuestión diplomática. No es lo mismo, no, es más complicado, y además, como decíamos también ayer, no hay frontera con Elon Musk, hay frontera con Chile, con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay. Claro. Entonces, es complicado comenzar a tener conflictos diplomáticos, políticos con los países que son, como decía siempre Pepe Mujica, son nuestro barrio. No nos podemos mudar de barrio. Aunque a Milei le encantaría estar en otro barrio, la Argentina está acá. Totalmente. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, Tuni, querido. Gracias, de verdad. Hermoso felicitaciones estar con ustedes, con todos los amigos. Gracias, te esperamos siempre, Tuni. Las puertas de Minuto 1 siempre abiertas, aunque le corresponde a Gato Silvestre en realidad. Bueno, muy bien, regresamos a la realidad.